Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, a todos los que nos están viendo. Queremos desearles, o quiero desearles un muy feliz día, una feliz tarde y sobre todo que el Señor esté iluminando su entendimiento, que su presencia en su vida sea una realidad irrefutable. Bueno, y hoy estoy solo en esta enseñanza porque mi esposa está un poco ocupada atendiendo unas cosas que nos tocan, porque vamos a hacer un encuentro este fin de semana. Entonces tenemos bastantes cositas que hacer. Eh, de todos modos, aquí estamos. Gracias a Dios por el privilegio de traer su palabra, de exponerla, de tratar de enseñarla lo más fácil, porque todo proviene de Dios, todo es de Dios y Él nos da la sabiduría y Él nos da los dones, y Él nos da el talento para poder hacerlo y nos da los recursos para poder llegar donde usted está ahora mismo. Eh, es importante, hermano, escuchar la palabra de Dios, es importante conocerla, pero lo más importante es creerla, porque el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir de la manera en que Él la diseñó siempre. Infortunadamente el pecado entró por causa del hombre y se dañó este deseo de Dios de que viviéramos de una manera impecable, eterna, sin ninguna clase de maldad, de interrupción en nuestra vida, sin nada de qué preocuparnos, porque eso es lo que refleja la Biblia en el primer capítulo del primer libro, Génesis, y donde el Señor simplemente estaba en relación con Adán y se movía libremente Adán y Adán no tenía ninguna clase de necesidad, ninguna clase de amenaza, ninguna clase de angustia, era todo perfecto, pero entra el pecado y entonces ya nosotros conocemos sus efectos, aunque muchas veces no somos conscientes de ellos, la enfermedad, la angustia, la perversión, todo lo que es maldad, todo eso fue lo que el hombre mismo permitió que entrara a su entorno de vida y se dañara. Y entonces, entendiendo la palabra y conociéndola, el Señor nos pide que nos concentremos en ellos, en eso, lo que Él dice, ese es nuestro enfoque. Y por eso la pregunta, el título de esta enseñanza es una forma de pregunta. ¿Cuál es tu enfoque? ¿En qué es lo que en qué es lo que nos estamos concentrando? ¿Qué es lo que tenemos nosotros como objetivo? ¿Qué es lo que miramos? ¿Cuál es nuestra referencia? ¿Con base en qué tomamos decisiones? ¿En qué vivimos nuestra vida? ¿Cómo nos movemos? ¿Cuál es nuestro enfoque? Y es como, y hoy voy a continuar, es como una continuación de lo que he venido hablando los dos últimos sábados, porque creo que es muy importante sabernos ubicar en la fe de Cristo. Fíjese que aquí cambia un poquitico la cosa, no en Cristo, sino en la fe de Cristo. Y es interesante decir la fe de Cristo porque es precisamente esa fe, la de Cristo, y también le ruego que note aquí que yo no estoy hablando de Jesús ni de Jesucristo, sino de Cristo, porque es precisamente esa fe la que nosotros tenemos como referencia y aprendemos a admirar, a aceptar, a recibir y hasta imitar, como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es la fe de Cristo. ¿Y por qué Cristo? Déjeme ir a la Biblia primero y vuelvo y le insisto, tome nota, apunte las citas, vaya a su Biblia, confirme lo que estoy diciendo. De pronto la letra, la traducción no es exactamente la suya porque yo uso varias traducciones para encontrar un- una, una mejor explicación. También tengo diccionarios del idioma original, hebreo, griego, que me van a la traducción más apropiada al español. Y entonces uno puede como tener mejor idea de lo que está diciendo la Biblia. Entonces vamos por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Y escuche esto. Sabiendo que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado.
En Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 9, dice, y todavía considero todas esas cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justificación de Dios en la fe. Entonces a veces Pablo usa la fe de Cristo Jesús, la fe de Cristo, o sea, el nombre pone un orden diferente y tiene que ver, porque cuando hablamos de Jesús estamos hablando de el Dios que se encarnó, el hombre que vivió entre nosotros. Cuando hablamos de Cristo es el que resucitó victorioso, es el Mesías que redimió la humanidad. Cuando hablamos de Emanuel, estamos hablando de Dios entre los hombres, Dios entre nosotros. Cuando hablamos de Jesús, también estamos hablando del Salvador del mundo. Entonces, fíjense que todo esto tiene un sentido acá. Ahora, lo impactante de todo puede ser que se le otorgue a la fe de Cristo nuestra salvación cuando nuestra fe está puesta en su fe. Eh, la fe de Cristo es, Él murió por nosotros, Él lo entregó todo para que nosotros creyéramos, esa es la fe de Cristo. ¿Sí? La fe en Cristo es poner la fe en lo que Él hizo. Entonces la fe de Cristo se debe asumir como la única fe efectiva, porque al hablar de Cristo no se habla del hombre común en semejanza a nosotros, sino del resucitado. Él que tiene una implicación, o sea, tiene varias implicaciones. La grandiosa implicación de que Él al resucitar, pues simplemente la muerte no lo pudo retener. Satanás no pudo, Satanás es el que viene a matar, robar y destruir, el que diseñó la muerte. Entonces, al resucitar, convertirse en el Mesías Redentor, pues simplemente Él venció la muerte, venció al creador de la muerte, que es Satanás, venció la consecuencia de la muerte, del pecado que es la muerte. Entonces, esa fe de Cristo es a la que la Biblia nos llama a mirar, a enfocarnos en ella, la que debemos tener como nuestro enfoque y ya no nuestras obras, nuestra justicia o por cumplimiento de la ley, no siendo la ley mala sino santa. Ahora, ¿cuál es el problema de la ley o los 10 mandamientos? Claro que la ley es mucho más que 10 mandamientos, hay que agregarle las otras 603 leyes que después fueron anexas a los 10. Entonces, le voy a explicar cuál es la diferencia entre vivir o por qué la ley, aunque es santa y esto, no se debe vivir por ella o para cumplirla, porque se pierde la gracia. No que la ley sea mala, sino que el hombre en su condición humana caída, que implica la altivez, quiere vivir para cumplir la ley, olvidándose de lo primordial que es el amor, la misericordia y el perdón. Entonces, el caso de los fariseos. Los fariseos no fueron justificados por saber y querer sujetarse a la ley. Ellos dominaban el tema, sino porque ellos olvidaron la esencia que era conducirnos al amor a Dios, a la misericordia. Dios es misericordioso. Y al perdón. Dios nos perdonó, nos perdona nuestras faltas. Lo único que no perdona es que no le crean. Pues claro, si Él es la tabla de salvación y no la recibimos, pues no hay nada, ¿no? Entonces los fariseos convirtieron la ley en un sistema legal o una justicia como netamente humana, lo cual no era lo que Dios quería al enseñar la ley. Primero la ley fue enseñada para mostrarnos nuestra condición, la condición del hombre con respecto a Dios, con respecto al prójimo, su condición caída. Ustedes están mal, ustedes no se relacionan conmigo como debe de ser, son los 4 primeros mandamientos. Y los 6 últimos es relación entre nosotros, no robarás, no matarás, etc. Entonces, la relación entre nosotros. Pero ellos no entendieron el amor y la misericordia que había allí. Entonces podemos leer la referencia a esto que estoy diciendo sobre los fariseos en Lucas. Usted puede ir allá, capítulo 18 del Evangelio de Lucas,
Lea la historia para que vea cómo es el que se autojustifica creyéndose limpio, creyéndose puro, y el que reconoce que está mal, que necesita del amor, de la misericordia y el perdón de Dios. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, que es la conocida historia del fariseo y el publicano que están allí en el templo. Entonces, la fe de Cristo es nuestro ejemplo, es nuestra ruta de vida. Es la que nos enseña a pensar como hijos de Dios y es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a tener en cuenta para vivir de una manera diferente. Es lo mismo que pasó con David. David vivió lo que él vivió cuando, y citando parte del ejemplo que usé el sábado pasado, cuando este joven pastor, porque él todavía era muy joven y era un pastor de ovejas, él va a llevarle comida a sus hermanos que están allá, en el ejército de Israel. El ejército de Israel está enfrentándose o están frente a frente al ejército de Goliat, que es el que representa a ellos. Es un gigante poderoso, tiene mucha fuerza. Tenía al ejército, este hombre tenía al ejército de Israel amedrentado y lo tenía humillado. Todos los días salía y los humillaba y los insultaba. Y obviamente, pues, su intención era causar miedo entre ellos y lo logró. Pero David sale a su encuentro y mire lo que dice. Vamos allá. Primera carta de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, escuche estas palabras. Dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué es lo que está diciendo David acá? Su mirada, su pensamiento, su actitud, su voluntad está dirigida por lo que él cree. ¿Sí? No así el ejército de Israel. El ejército de Israel no se movía, no se atrevía a hacer nada, porque lo que ellos veían terrenalmente era más grande que ellos, era más poderoso que ellos. O sea que ellos tenían su mirada concentrada en lo terrenal cuando David reflejaba en lo que él tenía centrado su pensamiento, que era en el Dios del ejército de Israel, pero también el Dios de los ejércitos. Entonces él no estaba mirando a Goliat, aunque era impresionante. Él no estaba mirando al ejército amedrentado de Israel. Él no se estaba mirando a sí mismo ni lo que él tenía. Lo que estaba mirando, a diferencia de Goliat, que estaba obviamente apoyado en su capacidad, su gran capacidad y su gran fortaleza, que era muy superior a la de cualquier hombre, sino que también estaba apoyado en la capacidad de sus armas. Armas que eran totalmente visibles, humanas, creadas por el hombre para defenderse y atacar y para acabar. Entonces David no estaba haciendo lo mismo que Goliat. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Y no estaba haciendo lo mismo que el ejército. David, por el contrario, y aun cuando usó una honda y una piedra para derribar al gigante, nunca la mencionó, sino que mencionó lo que tenía en su corazón, en su pensamiento, en su mente, y actuó conforme a ello, en su experiencia de vida. Yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Qué tenía David? Al invisible, al poderoso, al eterno, al todopoderoso, al que él sabía que gobernaba, al Señor de los ejércitos, al Dios Padre que nos amó y en forma de hombre dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz para nuestro beneficio. Esta es la fe del creyente que tiene fe en él. Amén. Fíjense, y es lo que, mire, esto, para muchas personas esto es casi que ridículo, que es que para algunos, porque yo he escuchado comentarios, para algunos es hasta ridículo.
pero esa es fe. Acuérdese que, recuerde usted que la fe no es una emoción, no es un sentimiento, la fe es una certeza, es una convicción de algo que existe, de algo que se mueve, de algo que es efectivo, aunque usted no lo vea, no lo sienta, no lo perciba con sus sentidos. La batalla entonces que estaba librando David, aunque él movió, la libró en el nombre del Señor. Él sabía que el Señor iba a derrotar. La batalla entonces no era de David, sino del Señor. Y Él es quien la libró, la libra, y quien seguirá librando batallas a favor de lo que es, de los que le creen, de los que creen en lo que Él es, de lo que Él quiere para sus hijos, de lo que Él tiene diseñado y de lo que Él ya hizo por la humanidad. Y eso es lo que usted puede decir, mi querido amigo y mi querido hermano, cuando hay un mal reporte, por ejemplo, de un hijo, sobre un hijo desobediente, o cuando el médico lo llama y le da un mal diagnóstico, usted tiene una enfermedad, aquí están las pruebas, o cuando el banco empieza a acosarlo y le pasa un cobro judicial, cobro jurídico, o cuando de pronto el matrimonio está tambaleando, en fin, cuando usted está en medio de la prueba. Esto es lo que usted puede decir, como David. David no tuvo vergüenza. David no estaba siguiendo un libreto, David simplemente habló lo que él sabía, lo que él creía, dijo, yo vengo en el nombre del Señor. La batalla es del Señor, Él libra la batalla. Amén. El Señor libra la batalla por mí. La victoria y sus frutos son míos porque ese es su deseo para mí y para los míos. Entonces, fíjense usted que nuestra pelea se libra sin que nosotros realmente peleemos, porque es Cristo quien la pelea. ¿Nosotros qué hacemos? Nos enfocamos en lo que ya pasó en el cielo y solo esperamos a que se materialice acá en la tierra. Esa es la fe en la fe de Cristo. Es en eso en lo que nosotros nos concentramos o deberíamos concentrarnos, como lo enseñó Pablo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Ya que han resucitado con Cristo, ¿cómo es esto que hemos resucitado con Cristo? Por la fe. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a su vida que está escondida con Cristo en Dios. Como le dije, estoy usando una traducción un poco más sencilla para que pueda ser más fácil de comprender. Ahora Pablo nos dice, óyeme, si conoce la Biblia, si usted entiende la Biblia, si está estudiando la Biblia, entonces sabe que Cristo existe, sabe dónde está sentado a la diestra del Padre, sabe lo que Él está haciendo, intercediendo por nosotros siempre, amén, esperando el tiempo de su venida. Y entonces nos dice, concéntrense en lo que Él hizo, concéntrese en ese que está allá, concéntrese en lo eterno, en el poderoso. Déjeme ponerlo un poquito más en términos terrenales y tal vez algo coloquiales. Por ejemplo, cuando estoy enfermo y todos los reportes que me manda el médico, que me ha mandado a hacer, todo esto dice que sí, que estoy enfermo, algo que yo no puedo negar, ahí está. Pero yo sí puedo concentrarme en las cosas de arriba. Sin embargo, el enemigo quiere que me concentre en esos precisos reportes terrenales, en ese Goliat, y que no goce del Señor, del deseo del Señor para mí, que es mi sanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Goliat me induce, el diablo me induce a pensar que tengo que ser perfecto. O sea, yo tengo que ser el mejor guerrero, tengo que ser el tipo más espectacular. Yo me lo tengo que merecer por mis méritos, tengo que lograrlo. No puedo, no puedo estar sano de pronto porque yo no he sido suficientemente santo o apartado del pecado, no soy impecable, entonces no merezco mi sanidad y por supuesto entonces no voy a ser sano. Entonces el diablo quiere que yo me concentre en esas cosas. Goliat quiere que yo me concentre en sus armas, en lo terrenal, en lo visible. Usted está enfermo, ahí está, pero es que no lo puede negar.
Y esa es la mentira de Satanás, que él quiere que nosotros tengamos como foco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la verdad de Dios? Sábado pasado también cité a Isaías capítulo 53, donde Isaías describe, 700 años antes de la existencia de Jesús, describe su muerte en la cruz. Y en lo que describe, lo describe como que ya sucedió. Por eso digo, lo primero lo espiritual y luego se materializa, 700 años. Pero él lo habló como si ya hubiese sucedido. Entonces Isaías dice que por su llaga yo fui sanado. ¿Amén? Por su herida yo soy curado. Entonces me explica eso. Ese es el deseo de Dios, porque lo explica la Biblia. Además, Jeremías dice que él sabe que los pensamientos de Dios son buenos para mí. En Mateo capítulo 6 el Señor dice que no me preocupe por nada. En fin, si yo leo toda la Biblia me voy a dar cuenta de que sí, el deseo de Dios es mi bienestar en todos los sentidos. Entonces eso es una verdad, pero es una verdad celestial que está sobre lo natural. Por eso es sobrenatural. Entonces Cristo dice en Isaías que Jesús murió en la cruz por esto. Y luego dice, Cristo resucitó para ponerme en esa condición por su fe, por su fe. Es decir, para él mi realidad es que yo esté sano, para el diablo mi realidad es que yo esté enfermo y me lo prueba. Pero la fe en Cristo, la fe de Cristo dice que yo estoy sano. Yo tengo mi sanidad en Cristo. La realidad terrenal es que no la tengo. La realidad superior a la terrenal es que la tengo, porque él ya murió por eso. Por eso Satanás quiere quitármela. Entonces es cuando nosotros podemos orar. Y podemos orar algo así, como dijo el Señor, oren como de esta manera. Aun cuando tengo los síntomas, aun cuando veo su manifestación, aun cuando está la llaga, aun cuando está la fiebre, aun cuando está el dolor, no creo en ellos. No creo que esa sea la voluntad de mi Padre porque Él venció esta enfermedad en la cruz. Esta es la batalla del Señor y no la mía. Por eso yo creo que estoy sano. La fe en Cristo me dice que estoy sano porque tengo el argumento. Ahí tengo la verdad. La verdad que me la dice y está escrita. La Biblia lo declara para mí. Así que no intento yo ser sano. El que está intentando quitarme la sanidad es Satanás. Así que ya, de hecho, yo no estoy diciendo que no voy a obedecer a los médicos, pero yo mientras hago mi proceso médico, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cuál es mi concentración? ¿Cuál es mi pensamiento? Mi redundancia está en mi sanidad, porque es lo que Él quiere, es lo que quiere mi Padre. Ya lo sé, por eso les he leído estos versículos. Viendo mi centrada en lo sobrenatural, en Cristo. Cristo venció en la cruz por mí para que yo esté sano. Esta es tu batalla, gracias Señor, porque no recibo esta enfermedad, no acepto esta enfermedad, yo acepto mi sanidad porque tu deseo es que yo sea sano. No creo en la mentira de Satanás. Puede orar de esa manera. Entonces, cuando nos paramos en la palabra de Dios, cuando nos mantenemos ahí, no importa qué tan grande sea Goliat, cuando nos enfocamos en que no somos nosotros nuestro poder, nuestra voluntad y deseo, sino lo que ya Cristo hizo, cuando nos mantenemos en esa verdad, con todo nuestro ser, o sea, cuando yo digo todo nuestro ser es que yo no puedo hablar una cosa y estar pensando otra. Yo no puedo ir y yo estoy sano, pero uf, pucha, me toca, porque aquí están los reportes médicos y esto dice y ta, ta, ta. Todo mi ser está alineado con la misma verdad. Y entonces, si yo estoy alineado, ¿qué es lo que yo voy a reflejar? Una actitud realmente de sanidad, de agradecimiento, gracias. Ahí está, me está doliendo, pero gracias Señor, gracias porque yo creo en tu deseo de mi sanidad y no creo en la mentira de Satanás. No estoy diciendo
que el médico sea mentiroso, no estoy negando los argumentos, pero estoy sobreponiéndome y estoy yendo más arriba de lo que está aquí terrenalmente mostrándome, sino que voy arriba, que es lo sobrenatural, lo poderoso, para hablar mi sanidad, mi cuerpo. Amén. Entonces yo me mantengo ahí con todo este ser, con todo mi ser, en mis pensamientos, en mi actitud. Y cuando sujetamos, entonces logramos que esas emociones se sujeten a esa verdad. Ya no caigo en tristeza, ya no caigo en depresión, ya no caigo en pesadumbre, en amargura, en ansiedad, no, yo estoy parado en una verdad, ya no estoy en incierto, en una cosa que no sé, sino que yo sé lo que Dios dice, yo sé lo que Él hizo por mí, y ahí me mantengo y sujeto mis emociones. Entonces lo que yo estoy haciendo en realidad, ¿qué es? Rechazar a Satanás como me lo enseña la Escritura. Recuerden que como yo libro la batalla, cuando yo cojo la verdad de Dios, la aplico, ya inmediatamente estoy rechazando a Satanás. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta es la manera. O sea, no es que yo me pongo a pelear con Satanás, es que yo combato aquí los pensamientos que vienen negativos con los argumentos que son de Dios, que declaran mi sanidad, con ello ya estoy eliminando, resistiendo a Satanás. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9 dice, practiquen el dominio propio. ¿Cómo es practicar el dominio propio? No lo voy a hacer, no voy a caer. No, usted habla la palabra de Dios. El Señor dice que yo soy libre. El Señor me ha hecho libre. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto es practicar el dominio propio en una verdad que no es mía, sino en la de Dios. Porque la mía es, no, yo soy frágil, no, es que yo no puedo, no, es que como yo no soy perfecto. Esa es mi verdad, eso es lo que Satanás quiere que yo piense. Pero la verdad de Dios es que yo soy su hijo, que Él me hizo nuevo, que ya no tengo por qué ceder al pecado. Y entonces me mantengo firme en su verdad y me mantengo alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues ¿a quién va a devorar? Al que se presta para que lo devore. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Fíjense cómo es. No es batalla, no es con espada, la jabalina, no, es con la verdad de Dios. Es con Él. Él está librando la batalla cuando yo estoy hablando su palabra sobre mí, sobre el mundo espiritual. Sabiendo que, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Entonces, mantenerme en la fe, pararme firme en la fe, es en Él, lo que Él me está diciendo, lo que Él ha hecho, que yo ya sé que hizo por mí. Puede que, yo no, y hermano, con esto le voy a decir algo, no creo que sea fácil. Yo también he tenido mis retos, pero cada día procuro ir avanzando un poco más en esta fe sólida. Puede que la sanidad lleve tiempo, puede que sea muy difícil, que no sea fácil esperar, ¿sí? Porque es que no es fácil cuando ahí está el tormento y día a día, no es fácil tener una mente concentrada en las cosas de Dios. Inclusive a veces la enfermedad persiste y tal vez uno muera. Pero, ¿cuál es el verdadero efecto de esto? La fe cada vez más va abriendo el camino hacia la paz que todos debemos gozar que el Señor quiere. Es cuando yo ya no estoy concentrado en lo terrenal, sino en lo celestial, es mucho más fácil, inclusive puedo ver mi sanidad o mucho más fácil soportar lo que puedo estar viviendo en mi cuerpo. Y yo ya sé para dónde voy, yo ya sé que simplemente no tengo por qué dejarme caer en depresión, porque además estoy en victoria y voy a seguir en victoria. Amén. Ah, entonces, nos mantenemos concentrados, nuestro enfoque en la verdad de Dios. Ahora, en mi caso personal, yo puedo decir que ha funcionado, que funciona. Los que me conocen de hace mucho tiempo saben la cantidad de cosas que me han pasado, lo que he vivido. Los retos han sido difíciles. Yo he estado a punto de morir, prácticamente desgonzado, pero el Señor me ha levantado. El Señor me ha levantado.
Y hoy estoy aquí, hermano. Y hoy estoy haciendo actividades que pensé que no iba a poder hacer nunca más. Y hoy estoy aquí porque todos los días, y no digo que no tengo retos. Claro, el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pues no le voy a dar la ocasión para que él me devore. Y me mantengo y persevero en los pensamientos que me generan, buenos pensamientos que me genera la palabra de Dios sobre mí. Lo que él ya me dijo a mí, la convicción que tengo en lo que él me dijo. Déjeme ponerle otro ejemplo que me gusta mucho usar, y es a Moisés, y es cuando Moisés, que es asignado por Dios para ir a liberar al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto, en Egipto, y logra sacarlos y van por el desierto, va liderando él al pueblo, y de pronto llegan al Mar Rojo y detrás viene el ejército egipcio. Y la gente se desespera y la gente que está mirando lo terrenal ve el problema adelante y atrás y comienzan a decirle cosas a Moisés, a protestar, con que tú nos sacaste para que muriéramos acá, mejor estábamos allá, bueno, en fin. Y así funcionamos, así funciona la humanidad, porque no somos capaces de ver más allá de lo natural. ¿Qué es ver más allá, hermano? Yo no estoy hablando de ver visiones ni cosas. Yo lo que estoy hablando es verme victorioso porque Cristo está librando la batalla por mí. Es como, me imagino, fue la reacción de David enfrentándose a Goliat, porque tuvo valor para ir a enfrentarse, un muchachito, ir a enfrentarse con ese hombre poderosísimo que tenía amedrentado a todo un ejército. Pues yo lo que creo que él estaba viendo era a Jesús actuando allá, a Jesucristo. Entonces la gente se levanta contra Moisés, le gritan toda clase de cosas porque ellos solo están viendo una muerte inminente. Adelante está el mar, vamos a morir ahogados o ven al ejército atrás, vamos a morir muertos por el ejército. Y Moisés, que también tiene su propio dilema, si usted lo lee bien, Moisés responde después de escuchar la voz de Dios y Dios le ha dicho, ¿y por qué clamas a mí? Haz lo que yo te dije que hicieras. Dile al mar que se abra, extiende tu vara. Y tal, Moisés simplemente lo hizo y se abrió el mar. Pero Moisés concluye y les dice, estamos en Éxodo capítulo 14 y vamos a leer esta partecita en el versículo 13. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 13. Moisés dice, no tengan miedo, pero yo quisiera que usted lo leyera en contexto, porque al principio Moisés no sabía qué hacer, pero ya enfundado en la verdad, porque ha escuchado la voz de Dios, se para con toda convicción y le habla al pueblo lo que él ya está entendiendo y está sintiendo en todo su ser por haber escuchado la voz de Dios. Y entre comillas, otro paréntesis, ¿qué es escuchar la voz de Dios? En mi concepto, hermano, yo sé que Dios puede hacer lo que él quiere. En mis 30 y punta de años de estar leyendo y orando y esto, yo jamás he escuchado la voz audible de Dios. No quiere decir que no pase, pero para mí el escuchar la voz de Dios es ir a la Biblia y leer lo que Él está diciendo. Entonces Moisés les dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Traiga esto a hoy, tráigalo a su vida. ¿Qué es lo que usted está viendo? La aflicción, el problema, la escasez, la enfermedad, usted mismo, su debilidad, el que nos creó, el que quiere cuidar de nosotros, el que dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros en la cruz, pero además el que resucitó victorioso, es nuestro enfoque, es nuestro Señor, a quien tenemos que mirar. Manténgase firme en la palabra de Dios. Sea testigo hoy de la salvación que su Señor, el que lo amó, va a realizar en favor de usted. A esa enfermedad, a ese problema, esa escasez, ese problema familiar que ahora puede estar viendo, nunca más lo volverá a ver.
¿Pero por qué digo eso? Por lo siguiente, lea el siguiente versículo, Éxodo 14, 14. El Señor peleará por usted. Aquí dice por vosotros y vosotros estaréis quietos. El Señor va a pelear por usted, Él pelea por usted, Él venció en la cruz por usted y tranquilo, cálmese, quédese quieto, confíe. Este es el mensaje, hermano. Y por eso hoy no quiero irme más allá. Yo quiero que usted le ponga atención a esto, que usted se concentre en esto. Esto es renovar la mente. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que creamos y que vivamos conforme a ello. El Señor libra la batalla. Él ya venció en la cruz. Tiene que estar seguro de su amor. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque Él vino para salvar y no para condenar. O sea que, si usted está entendiendo lo que Él está diciendo, Él ya lo amó. De esa manera, dio su vida por usted, pero resucitó. Hermano, aquí le dejo esta información, si quiere escribirnos, con mucho gusto. Pero además también oramos mucho, sobre todo por aquellas personas que nos colaboran con sus bienes, que nos ayudan a seguir adelante, a solventar nuestras cosas y ayudar a otras personas. Les dejamos esta inquietud, que el Señor los mueva en su infinita bondad y misericordia en buenas obras como esta. Y ahora lo invito a que oremos. Señor Padre, gracias porque tu palabra ha sido expuesta, porque tú nos estás hablando claramente. Yo oro por aquel que está allí, sobre todo aquel que está en necesidad de paz en su vida, de una certeza sobre su vida y su destino. Tú eres, Señor, nuestro Dios creador, que se ha convertido en nuestro Padre, que quieres lo mejor para nosotros. Y te pido hoy, Señor, que libres la batalla en la incredulidad de las personas que nos escuchan, que estamos escuchando tu palabra. Que tú libres, Señor, la lucha contra las mentiras de Satanás respecto a nuestra enfermedad, a nuestra pobreza, a nuestra angustia, a nuestra soledad, a nuestra maldad. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos para saber qué es estar quieto.